Buenas noches a todos. Muy bien. A ver. ¿En qué consiste este tema? Mira, es como el tema anterior, por ejemplo. El tema anterior, nosotros, el dogma, nosotros lo enfocamos para todas las células, para todos los organismos. O sea, eso es para plantas, animales, bacterias, para todos, ¿ya? O sea, normalmente los temas son así, para todos los seres vivos, pero este tema no. Este tema no es, este proceso no es para todos. Esa es la primera restricción que vamos a colocar. Este tema es solamente para plantas y animales. Nada más. Es para plantas y animales, nada más. ¿Está bien? Perfecto. Plantas y animales, nada más. Ahora, otro detalle importante es, por ejemplo, que esto es un proceso que se relaciona con la forma de vida de las células. O sea, esto consiste en lo siguiente. Aquí vamos a aprender las células desde que nacen, crecen, la clásica, ¿no? Se reproduce y muere. Se reproduce y muere. Así está. Así es. ¿Está bien? Es la clásica, esta relación. Ahí está. Ahora, nosotros separamos todo esto en dos etapas. ¿Ya? Esto lo separamos en dos etapas. Dos etapas. La interfase y la división. La interfase y la división. Ahí está. Dos etapas. ¿Cómo es esto, profe? Es como nosotros también, pues, ¿no? Es como nuestra vida, por ejemplo. Nosotros también separamos nuestra vida en etapas. Nosotros también separamos nuestra vida en etapas, ¿cierto? Por ejemplo, de niñez, adolescencia, juventud, adultez, ¿m? Y cada etapa tiene sus características, ¿m? Entonces, de igual manera, en el caso de las células, lo separamos en dos etapas. La interfase, primera etapa de su vida, y la última etapa es la división. Entonces, durante el ciclo celular, en este tema, nosotros vamos a estudiar qué es lo que hacen las células desde que se desarrollan hasta que se dividen. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Toma la foto de esto, ¿ya? Déjame tomar la foto. Listo. Listo. Ya, ahora, para conocer mejor, vamos a hacer la siguiente separación.
vamos a hacer la siguiente separación. A ver. Primero acá. Interfase, división. Ya, y vamos a verlo así. Vamos a verlo así. A ver. Ya, mira. La interfase se divide en tres fases. G1, S y G2. G1, S y G2. Y en la división hay dos procesos. La cariocinesis y la citocinesis. Cario y cito. Bien. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, la célula nace. La célula nace y entra al primer periodo, G1. ¿Qué es lo que le pasará a una célula en G1? En la primera parte de la interfase. Voy a marcar esto va a ser el inicio. Acá iniciamos. ¿Qué le pasa a una célula en G1? Bien. Mira, una de las razones ¿ya? Una de las razones de por qué esto es solamente para plantas y animales es porque las células que hacen esto al principio, las células son diploides. Y para nosotros, diploide significa que tiene dos moléculas de ADN. Para nosotros, diploide significa que tiene dos moléculas de ADN. Sí, 2N, diploide. Diploide. Ahí está. Dos moléculas de ADN. Listo. Perfecto. Profe, ¿por qué tiene dos ADNs? Porque las plantas y los animales realizan reproducción sexual y fusionan gametos, cosa que uno de estos es el ADN materno y el otro es el ADN paterno. O sea, profe, ¿nosotros somos diploides? Sí, nosotros somos diploides. Nosotros tenemos ADN de papá y de mamá. Así arrancamos eso. Ahora, profe, si yo tengo dos ADNs en cada una de mis células, ¿cómo son genéticamente hablando? ¿Cómo crees que son estas células genéticamente hablando? Son genéticamente iguales. Genéticamente son iguales. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma especie. ¿Está bien? Porque pertenecen a la misma especie. Son genéticamente iguales.
papá y mamá pertenecen a la misma especie, los genes son iguales. Pero mira, escucha. Nosotros somos genéticamente iguales, porque pertenecemos a la misma especie. La pregunta es esta. La pregunta es la siguiente. Si nosotros somos genéticamente iguales, entonces, ¿por qué tenemos rasgos diferentes? ¿Por qué tenemos características diferentes? Color de ojos, talla, color de piel, cabello, tipo de sangre, etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Si tenemos los mismos genes, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes son los alelos. Los alelos son diferentes. Profe, ¿pero qué son los alelos? ¿Qué son los alelos, profe? Los alelos son las diferentes versiones que presenta un gen. O sea, por ejemplo, el gen es para el cabello, claro, pero tiene diferentes versiones. O sea, por ejemplo, en su forma. Hay un gen para la forma y un gen para el color. Igual, el color de ojos. El gen es para color de ojos, pero tiene diferentes versiones. Es como decir, por ejemplo, marcas de galletas. Es como decir marcas de galletas. ¿Te das cuenta? Es como decir marcas de galletas. Tú dices, profe, hay como 10 marcas. Claro, o sea, galleta es una cosa, pero tiene mucha variedad. Entonces, el gen de tipo de sangre es uno, pero tiene variedades. A esas variedades se les llama alelos. Entonces, nosotros, por ejemplo, los humanos, somos de la misma especie, tenemos los mismos genes, pero diferentes alelos. Y por eso tenemos cabello distinto, talla distinta, cuerpo diferente, etcétera, etcétera y etcétera. Bien. Perfecto. Ahora, profe, la célula cuando entra a G1, cuando nace, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que debe hacer es crecer. Lo primero que hace la célula es crecer, porque G1 es una etapa de crecimiento. En G1 se da el crecimiento. Y en este caso crece aumentando el volumen. Para eso, la célula debe sintetizar, por ejemplo, proteínas. En esta etapa tiene que darse una abundante síntesis de proteínas, de lípidos, de glúcidos, pero principalmente de proteínas. Y la célula aumenta el volumen. Luego, una vez que la célula termina de crecer, hay dos opciones. Se abren dos caminos. Hay dos opciones. Hay dos caminos. Dos caminos. El primer camino, y además el que nos interesa, es aquel donde la célula al final se va a dividir. La célula se va a dividir. O sea, va a ser madre. Si la célula completa todo el proceso, será madre. El primer camino es ser madre. Esa es su primera opción. Pero tiene otra opción.
especializarse, diferenciarse, transformarse en una célula especialista. Por ejemplo, en una neurona, o una célula muscular, o un glóbulo blanco. Obviamente, si la célula toma ese camino, ya no será madre, porque estas células ya no se dividen, ya no se reproducen. Entonces, la célula tiene dos opciones, o ser madre o no. Obviamente, los dos son importantes. Los dos son necesarios. Para plantas y animales, los dos son importantes. Ser madre es importante porque les permite renovación de células. Los glóbulos rojos, por ejemplo, viven 120 días. Hay que cambiarlos todo el tiempo. Hay que renovarlos todo el tiempo. Las células epiteliales viven un mes. Hay que cambiarlas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos renovando células. Entonces necesitamos células madres. Pero también necesitamos células diferenciadas porque estas forman los tejidos. Gracias a estas células hay órganos. Gracias a ellas hay cerebro, hay huesos, hay músculos, hay piel. En el caso de las plantas hay raíz, tallo, hoja, flor. Entonces los dos son importantes. Los dos caminos son importantes. Pero solamente uno es para ser madre. Ahora, estas células que se especializan no avanzan más. Ahí se quedan en G1, se estacionan. Por eso decimos que entran al periodo G0. O sea, G0 significa que no avanzaron más. Dijeron, listo, acá nos quedamos, cuídense. No avanzaron más, se estacionaron en G1. Y eso se llama la diferenciación. ¿Está bien? O sea, cuando nos dicen, una célula diferenciada, ¿en qué fase está? Tú dices, en G0. Pero si en las claves no está G0, entonces buscas G1. Bien. Pero nosotros hoy día tenemos que hablar de las que eligieron ser madres. Ya. Profe, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer si una célula decidió ser madre? Si una célula ha decidido ser madre, si una célula decide ser madre, lo siguiente que debe hacer es duplicar sus organelas, duplicar órganos. Ya lo voy a poner, ¿está bien? Duplica órganos. Duplica organelas. Si ya decidió ese camino de la maternidad, entonces duplica órganos. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo duplica órganos? ¿A qué se refiere? O sea, si la célula tiene 20 mitocondrias, pues tiene que duplicar. Ahora tiene 40. Si tiene 15 cloroplastos, pues ahora tiene 30. Duplican los órganos. En el caso de los órganos membranosos tipo retículo o Golgi, en ese caso solo los aumenta de tamaño nada más. Los aumenta de tamaño nada más. Y en el caso de los animales que tienen centriolos, pues los duplican. Si tienen 2 centriolos, ahora tienen 4 centriolos. Bien, pero la carga es la misma. Solamente se están duplicando los órganos del citoplasma. El núcleo sigue intacto, la carga sigue intacta. Si la célula es 2N al principio, es también 2N al final. No cambia nada. En el campo genético sigue todo igual. G1 solo se concentra en citoplasma. Primero, porque lo hace crecer, y segundo, porque le duplican los órganos. Y algunos, ya sabes, diferenciación. ¿Está bien? Esas van a ser las palabras claves para G1. Crecer, diferenciación, duplicación de órganos. Luego llega el segundo periodo, el periodo S. El periodo S. En esta etapa, la célula duplica el ADN. Aquí es cuando sucede la replicación.
a partir de un ADN se obtienen dos. Aquí es donde sucede la replicación. Otro detalle. Recuerda que estamos hablando de eucariotas. Y se supone que en los eucariotas el ADN no está solo. El ADN está asociado con las proteínas histonas. Entonces se realiza la síntesis de histonas. También. Lo que significa que en realidad lo que se duplica es la cromatina. En el periodo S se duplica la cromatina, porque se duplica el ADN y se generan más histonas. Ahora, otro detalle. Date cuenta que en las dos etapas hay síntesis de proteínas. En G1 hay síntesis de proteínas para que la célula pueda crecer. Y en S hay síntesis de histonas. Así que en los dos hay síntesis, pero replicación solo en S. Entonces, lo que significa que al final tendrá la célula dos ADNs maternos y dos ADNs paternos. 2 y 2. Listo. 2 ADNs de cada uno. Eso es lo que significa. Pero ¿y la carga cómo es? La carga se pone así. 2N. Dos N. Dos N. Significa diploide doble. ¿Está bien? Significa diploide doble. Y así entramos a G2. La última etapa de la interfaz. Date cuenta de algo. G1 ya duplicó el citoplasma, los órganos. S ya duplicó la cromatina, el núcleo, el contenido nuclear. O sea, ya llegan a G2 con todo duplicado. Ya no hay nada más que duplicar. Pero entonces, profe, ¿qué va a hacer G2? Preparar a la célula porque el siguiente paso es la división. G2 es el tiempo que toma la célula para prepararse. Es el tiempo que toma la célula para prepararse. Bien. Perfecto. Perfecto. Profe, ¿y cómo se prepara? Mira, una de las cosas que debe hacer primero es construir cromosomas. Lo primero que debe hacer es construir cromosomas. Por ejemplo, ¿los cromosomas de qué están hechos? De proteínas. O sea que G2 también sintetiza proteínas. Sí, también. También. En realidad, todos fabrican proteínas. G1, S y G2. Todos fabrican proteínas.
Ahora, el asunto es, ¿qué van a colocar dentro de esas cajas gigantes llamadas cromosomas? ¿Qué van a colocar en su interior? Ya, mira, van a hacer lo siguiente. Aquí dentro, este va a ser, por ejemplo, el cromosoma de papá. Bueno, ya, este va a ser el cromosoma de mamá y este el cromosoma de papá. Ya. Entonces, van a tomar uno de los dos ADNs de mamá y lo van a guardar acá. En esa cromátide. Dentro de una cromátide van a guardar uno de los dos ADNs de mamá. Y en la otra cromátide van a guardar el otro ADN. Porque, o sea que las cromátides tienen ADN, pero tienen ADN que es exactamente igual, porque son réplicas. Recordemos que en la replicación, a partir de un ADN se obtienen dos exactamente iguales. O sea que si yo tenía inicialmente un ADN de mamá, al final tengo dos exactamente iguales. Y cuando digo exactamente iguales, significa tanto genética como alérgicamente. Es decir, las cromátides hermanas, son genética y alérgicamente iguales, exactamente iguales, como verse frente a un espejo. Luego se hace lo mismo con el ADN de papá. Se guarda en una cromátide y el otro ADN en la otra cromátide. Ahí está. Muy bien, perfecto. Igual, genética y alérgicamente iguales. Pero, este cromosoma es de mamá y este cromosoma es de papá. ¿Sabes cómo se les llama? Los cromosomas homólogos. Homólogos. Y a la pregunta, ¿cómo son genéticamente hablando los cromosomas homólogos? Iguales, porque tienen ADN de individuos de la misma especie, porque tienen ADN de papá y de mamá. Pero, ¿cómo son alélicamente hablando los cromosomas homólogos? Diferentes, porque estás comparando de nuevo ADN de mamá con ADN de papá, como lo hicimos aquí también. Aquí comparamos ADN de mamá, de papá, genes iguales, pero iguales diferentes. Aquí también solo que está duplicado, pero es lo mismo. Los cromosomas homólogos, una vez más lo voy a decir, son cromosomas de origen diferente. Uno es paterno, otro es materno. Son genéticamente iguales, alélicamente diferentes. Bien. Perfecto. Profe, G2 forman los cromosomas, sí. Y luego mete los genes, mete el ADN en los cromosomas, sí. ¿Eso tiene un nombre? Sí. Eso se llama condensación. G2 realiza la condensación. Palabra clave para G2. G2 realiza la condensación. Ahí está. ¿Qué significa? Guardar el ADN, dentro de los cromosomas. Condensación. Bien. Pero hace algo más, porque justamente por eso es que es una etapa previa.
hace algo más. Mira, como los genes ya están guardados, entonces ya no va a haber más expresión. Entonces, antes que los termine de guardar completamente, antes de guardarlos, lo que hace G2 es hacer que se expresen una vez más. No solamente para fabricar las proteínas de los cromosomas, sino también para fabricar proteínas para la división. Porque G1 produce proteínas, S produce proteínas, G2 produce proteínas, pero la división no, y las necesita. Entonces, como división no puede fabricar proteínas, G2 lo va a hacer por él. Le va a heredar proteínas también. Sobre todo tubulina. Aquí va a haber síntesis de tubulina. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tubulina? Porque división va a formar microtúbulos. Y tú sabes que para formar microtúbulos se necesita tubulina. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces, profe, al final todos hacen síntesis de proteínas. Todos hacen, todas las etapas de la interfase hacen síntesis de proteínas, pero solamente una hace replicación, que es el periodo S. Ahora, recordemos al final, este es el fin de la interfase. Ya tenemos cromosomas de mamá, ya tenemos los cromosomas de papá. Listo. Y la célula va a ser así. 2,2N. Diploide doble, así se me dice. ¿Está bien? Ahora, recordemos palabras claves. Para G1, crecimiento, diferenciación, duplicación de organismos. Para S, replicación, síntesis de histonas, duplicación de la cromatina. Para G2, condensación, cromosomas homólogos, síntesis de tubulina. Ahí está. Listo. Una vez que las células lograron duplicar y prepararse, es momento de dividirse. Y lo primero que se va a repartir es el núcleo. Lo primero que se va a repartir es el contenido nuclear. Tú te diste cuenta que esas dos cromátides eran exactamente iguales. Pues bien, una va para una hija, la otra para la otra hija. El cromosoma del padre fue igual. Una para una hija, la otra hija. Lo primero que hace la célula es repartir el contenido del núcleo. A eso se le llama así, cariocinesis. Cariocinesis. Muy bien. Y luego, una vez que reparte el núcleo, la última etapa es repartir al citoplasma. Eso se llama citocinesis. Citocinesis. Reparte el citoplasma. Ahí está. Bien. Recuerda, cariocinesis. Cinesis es división. Cario es núcleo. Cariocinesis, división del núcleo. Citocinesis, división de la célula. Listo. Y otra vez quedan las células hijas y listas ya para volver a repetir la historia. Recuerda que siempre hay la opción de que una elija ser diferente y que otra elija ser madre. Siempre está abierta esa posibilidad. ¿Ya? Pero eso ya lo tomarán la decisión ya más adelante. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahí está. Voy a tomar la foto, ¿está bien? Déjame